Entonces, coméntame, ¿por qué Uruguay? Realmente queríamos irnos a España. España, por supuesto, queríamos ir a estudiar, pero nos denegaron la visa. Y apareció la oportunidad de Uruguay. Te soy sincero, agradecido. ¿Cuánto tú sientes que es necesario económicamente para llegar a un país como Uruguay? Tener una fuente de ingreso o tener una habilidad que te ayude a poder generar dinero va a ser siempre mucho mejor que llevar dinero. ¿A qué se dedica Giseo? ¿Qué tipo de clientes trabaja? Tenemos clientes en Uruguay, en México, en España, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos donde está la mayor comunidad de nosotros. Y empezamos a hacer pues todo lo que tenga que ver con el entorno digital, o sea, redes, anuncios, trabajamos el SEO local, trabajamos el desarrollo web, porque hay muchas herramientas digitales, hay muchas cosas que se pueden hacer a la hora de organizar un negocio, una empresa. Y entonces ahí entramos nosotros. Entonces yo te diría que el 90% de nuestros clientes es comunidad cubana, en el extranjero. En Cuba no tenemos clientes. ¿Cuál es el mes que más ha facturado la empresa? Y si me puede decir la cifra, mejor todavía. El mes que más ha facturado... Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a podcast de Willy GS, el podcast del emprendimiento cubano. Hoy me siento súper contento porque tengo un invitado especial, una persona que quería traer hace mucho tiempo, casualmente un suscriptor mío que se comunicó conmigo hace unos años atrás y al final logramos conocerlo, logramos concretar. Otra cosa es que si se dan cuenta, estamos en un espacio nuevo. Nos encontramos en el restaurante Monaqueño, que nos den la oportunidad los colegas de trabajar y empezar a hacer los podcasts dentro de este bonito espacio. Si quieren salir con su familia, si quieren comer algo rico, si quieren conversar de negocios, este es el lugar perfecto. El Monaqueño se encuentra en el mismo centro de Mónaco. Estaré dejando en la descripción todos los detalles para que se comuniquen y puedan pasar por acá. Entonces, mi gente, hoy tengo el placer de presentarles a un emprendedor cubano que ha sabido sobreponerse ante las adversidades y ha logrado hacer una empresa en el extranjero, viniendo desde Cuba, saliendo de este país que todos sabemos que la situación que tiene y logrando llegar afuera y poco a poco ir creándose, vamos a decir, su pequeño imperio. Bueno, hoy les presento a Yadiel, CEO de una agencia de marketing llamada Giseo en Uruguay. Dime, ¿cómo te sientes, Yadiel? Buenos días. Todo perfecto, encantadísimo de estar aquí. Ya hemos hablado antes ya y nos conocemos hace más de un año y dispuesto a estar aquí contigo, la verdad, encantado. Y además el lugar está precioso. Perfecto para hablar de negocios y para tomar una cerveza, para comer. Qué bueno que te sientes bien. Hace rato estaba planificando, hace rato nos subimos un podcast al canal, espero que este sea el primero de muchos en este espacio. Vamos a traer invitados de todos tipos. Y ayer hace rato tenía planificado este podcast entre una cosa y otra. Ahora él está en Cuba y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ya te tengo unas cuantas preguntas porque el objetivo es que mi comunidad de emprendedores cubanos quiere saber cómo es posible que tú hayas logrado salir de Cuba hace 3 años y hayas podido hacer tu empresa que esté funcionando y que hoy por hoy puedas vivir de eso tú y tu familia allá en Uruguay. Entonces, antes de comenzar, tengo aquí 2 o 3 preguntitas que las tuve que anotar porque si no, puede que no me acuerde. Lo primero, antes de empezar en tema negocio y ya adentrarnos en lo que es la empresa y eso, llevas 3 años fuera del país. Dime, ¿qué es lo que más extrañas de Cuba, quitando la familia y los amigos? ¿Y qué es qué es lo más importante que sientes de la cultura uruguaya que has tenido que adaptarte? ¿O lo más difícil que te costó? A ver, llevo 3 años en Uruguay y lo que más extraño de Cuba, te voy a decir lo que más he disfrutado de Cuba en estos días que he estado acá en Cuba de vuelta, ¿no? Es la segunda vez que vengo ya después que me fui. Y lo que más he disfrutado ha sido caminar por línea. Fíjate, yo no soy de La Habana. Yo viví los últimos 10 años que viví en Cuba, los viví en La Habana. Y realmente disfruto mucho caminar por línea, o sea, la calle línea. Me encanta, es como mi casa. Eso es una de las cosas que más disfruto y que más extraño. Caminar por línea y por el malecón, realmente es la verdad, es algo de lo que extraño. Porque allá no caminas mucho, ¿eh? Sí camino, no es que no camine, es el entorno, es el aire, es las personas, es el mar, es el malecón. Realmente eso se extraña. Qué bien. Se extraña y se disfruta. No, al final son tus raíces, ¿entiendes? Y por mucho que tú quieras, aunque te adaptes muy bien a otro lugar, siempre va a haber algo de aquí que vas a extrañar. Ahora, de Uruguay, te puedo decir, o sea, yo amo Uruguay, un país excelente, las personas de Uruguay preciosas, por lo menos donde yo vivo en la capital, yo vivo en el interior de Uruguay y te puedo decir que las personas son excelentes, eso es algo de lo que he logrado incorporar
personas muy educadas, personas siempre dispuestas a ayudar, por lo menos en el lugar donde yo vivo. Y esto es algo que es discutible, ¿no? O sea, todas las personas que emigran, pues no tienen la misma situación, ¿no? En mi caso, yo te puedo decir que eso es algo de lo que he logrado incorporar de Uruguay. Mi hija, sobre todo, la escuela, o sea, todo muy bien. ¿Qué es lo más difícil que sentiste que tuviste, que tienes que adaptarte, que has tenido que adaptarte a esa cultura? Lo más difícil. Bueno, lo más difícil de todo es, primero, el frío, ¿no? O sea, que no forma parte de la cultura, pero forma parte del país. El frío y también, pues, la forma de pensar, la forma de actuar. Ya sabes, tú sabes que estuve en Uruguay, no sé, yo tengo conocimiento de lo que estamos hablando. El idioma es español, pero de alguna forma también pues hay determinadas palabras y tal que son diferentes, pero eso no es que haga la diferencia. Ahora, algo diferente en Uruguay, yo te diría que la comida, la idiosincrasia, la forma de ser de ellos. O sea, son una sociedad muy organizada. A mí me encanta, no te puedo decir otra cosa, pero insisto en que mi postura, mi posición no es la misma que han tenido otros inmigrantes, que por supuesto no es ni mejor ni peor, es que simplemente cada uno vive su historia. Yo conozco varios, bueno, yo estuve, ¿en qué año fue que te fuiste? Yo me fui hace 3 años, en el 2022. Bueno, yo salí en el 19, estuve a 19. Bueno, recuerdo que cuando nos conocimos, me dijiste que habías visto mi video antes de ir a... Sí, te conocí por un video que publicaste. Yo estaba buscando información para ir a Uruguay y encontré un video tuyo que yo creo que fui de los primeros cubanos que habló en YouTube del tema migratorio a Uruguay. Sin hablar de migración, yo lo que conté fue mi experiencia. Pero en aquel tiempo no había tanta información como ahora, así de migración con respecto a Uruguay. Es que es una realidad. O sea, tu experiencia era lo que yo buscaba. Tú diste un punto de vista enfocado a negocio, un punto de vista enfocado a qué hacer cuando llegues. O sea, era una mezcla de negocio, era un enfoque diferente, fíjate. Por eso fue que yo lo vi y enseguida le dije a mi esposa, mira, ven, vamos a ver este video que te va a gustar. Era de los primeros videos. Exactamente, ven a ver este video que te va a gustar. Y realmente después el video tuvo muchísima aceptación en el canal. No, ese fue el video que me hizo monetizar el canal, ¿entiendes? Ese fue el video que tuvo más vistas en mi canal hasta el otro día prácticamente. El video de mi experiencia en Uruguay. Tenía un enfoque diferente y la cosa va por ahí. Cada persona, cada cubano, cada persona de la comunidad cubana que migra, pues le da un enfoque diferente siempre. Algunos lo pasan mejor, otros lo pasan. Realmente siempre es diferente para todo el mundo en cada situación que vas viviendo. Hay una cosa importante. Mi canal y mi comunidad realmente son emprendedores y aquí, pero a nosotros los cubanos nos gusta mucho la migración y al final, si hay un sueño que tiene el cubano desde que nace es poder salir del país, poder viajar, algunos a quedarse, otros solamente por experiencia. Entonces, coméntame, primero, antes de entrar en el negocio, ¿por qué Uruguay? ¿Uruguay fue la primera opción? ¿Uruguay surgió por qué Uruguay? Bueno, primero busqué en internet, por supuesto, es lo primero que hace todo el mundo, o sea, buscar información de Uruguay. Y Uruguay realmente me gustó desde a la distancia, ¿no? O sea, me gustó a la distancia. Y segundo, pues tenía un amigo, que esto es algo que siempre todos los cubanos hacemos, ¿no? O sea, para poder emigrar, pues siempre, casi siempre, ¿no? O sea, tenía una amiga que siempre me explicaba esto, ¿no? De que siempre hay un amigo que te ayuda, una familia que te ayuda, alguien que te ayuda, ¿no? Entonces tenía un buen amigo ahí que había sido director de la escuela donde yo trabajaba, un amigo muy cercano, que me dio la mano, ¿ok? Entonces me dijo que sí, que estaba bien, que tenía un niño, y yo tenía una niña, entonces... Pero Uruguay, desde que empezaste a investigar por internet, ¿encontraste Uruguay? ¿Fue eso? ¿O tuviste experiencias de que querías irte para otro lado? Porque normalmente, en mi caso, en el 19, cuando yo salí, Uruguay no era la primera opción. Yo quería mirar Europa, las cosas me salieron, no encontré momento, entonces ya encontré Uruguay y tuve la experiencia. Por eso te digo. Claro. Ya te entiendo. A ver, la primera experiencia, ¿Para dónde querías ir? Ese es el tema. Era para España. Realmente queríamos irnos a España porque teníamos algunas amistades en España, había investigado sobre el mercado de España, o sea, seguía muchas personas en España, había aprendido muchísimo en todo el proceso de preparación para salir de Cuba de personas de España, y entonces, sobre todo porque estaban ahí amistades muy cercanas, ¿no? Entonces queríamos ir a España. España, por supuesto, queríamos ir a estudiar, realmente queríamos ir a estudiar, o sea, mi esposa tenía una beca de estudio y yo tenía una beca de estudio, queríamos ir a estudiar, pero nos denegaron la visa. Sí, sabemos cómo está. Realmente después comenzamos a investigar y apareció la oportunidad de Uruguay. Te soy sincero,
agradecido del viaje de Uruguay y agradecido. Uno nunca sabe, en esta vida he aprendido que cuando suceden cosas que, vamos a decir, negativas en nuestra vida, es por algo. Y no lo vas a entender hasta que pase un tiempo y tú digas, como ahora, no, gracias a que no me aprobaron en España o estoy en Uruguay cumpliendo mi sueño, haciendo las cosas que quiero. Entonces, eso es fundamental. Si tuvieras que describirme tu viaje a Uruguay, tu viaje de Cuba a Uruguay, en 3 palabras, ¿cuáles serían? Ok, dependiendo del viaje, ¿no? Porque todo el mundo hace un viaje diferente. Tu viaje. Te lo puedo describir en una palabra. Rápido. Fue un viaje rápido y fue un viaje planificado. Porque realmente estuvimos un año planificando el viaje y un año mi esposa y yo preparándonos para el viaje. ¿Cuánto tú sientes que es necesario económicamente, en cuanto a dinero, tener, por ejemplo, una familia como tú, que es tú, tu niño y tu esposa, para llegar a un país como Uruguay? ¿Llegar con qué dinero más o menos tú crees que uno podría llegar para empezar? No me hables de una cifra loca, ahora me da algo real. Ok, algo real, lo que yo te recomendaría, insisto, desde mi punto de vista, siempre va a ser, mira, tener una fuente de ingreso o tener una habilidad que te ayude a poder generar dinero va a ser siempre mucho mejor que llevar dinero. O sea, hay que llevar dinero. Obvio que hay que llevar dinero. Sí, pero llegar, un ejemplo, llegar para cuando tú sabes, yo tuve experiencia, yo cuando llegué a Uruguay, yo desde aquí había planificado todo, yo y mi colega. ¿Sí? Y yo llegué, yo había buscado en Cadito Uruguayo, en no sé dónde, en Mercado Libre, no me voy a rentar en este apartamento, no sé qué. Y cuando llegué al aeropuerto, que nos recogieron unos amigos ahí que nos iban a recoger, me explicaron de que no, que tú no puedes llegar y rentarte. Y terminé en una pensión. Entonces, por eso, hay cosas que yo no sabía. Pero ¿qué capital tú crees que debe tener una familia mínimo para estar holgado por lo menos los primeros 3 meses? Por lo menos los primeros 3 meses. Sí, en lo que consigues trabajo, en lo que empiezas a acomodarte. Para los gastos que hay en Uruguay. Gastos mínimos, tampoco te me vayas. Ok. Viendo así, alrededor de entre 10 y 15 mil dólares. Entre 10 y 15 mil Entre dólares. 10 y 15 mil dólares para una familia de 3 personas. Poder rentar una casa, un apartamento. Estamos hablando de 3 meses. Estamos hablando de 3 meses. Es bastante dinero para el cubano. Sí, te voy a explicar qué es lo que pasa. Ahora, yo llegué con mucho menos, ¿ok? Yo llegué con mucho menos y tuve mucha suerte. ¿Okay? O sea, te digo suerte, de esa suerte que no depende de ti, ¿ok? ¿Qué pasa? Que normalmente a veces pues, te van a pedir 3 meses de fianza para poder rentar un apartamento y 3 meses significa, no suponer que un apartamento te pueda costar 25 o 30 en Montevideo y te van a pedir 3 meses por adelantado. Hay ciertas cosas que te van a tomar trabajo, o sea, a la hora de salir, buscar trabajo, o sea, te va a tomar un tiempo, ¿no? Y vas a tener que tener, pues, si vas con niños, pues igual. Los trámites te cuestan dinero, o sea, todo te va costando dinero. Uruguay no es precisamente un país barato, ¿ok? O sea, no es el caso. Uruguay es un país bastante caro, un país muy estable. O sea, fiscalmente yo considero que Uruguay es un país muy estable, pero no es barato. Entonces, por ahí estaría la cifra, ¿no? De poder llegar y poder... Ahora, insisto en que para mí, y desde mi punto de vista, de mi caso muy particular, lleva una habilidad, lleva cosas preparadas para poder... Yo siempre he dicho en los videos donde he hablado de Uruguay, que tú sabes que los cubanos nosotros estamos acostumbrados a decir, no, porque yo llego a cualquier lugar y hago cualquier cosa. Y yo digo que eso en Uruguay no funciona. Que en Uruguay se necesita tener una profesión para salir adelante. No es que no tenga una profesión no salir adelante, pero tener una habilidad te ayuda muchísimo. Y hay habilidades que están más demandadas que otras. ¿Entiendes? A lo mejor el área de la tecnología es algo que yo siempre he dicho que funciona mucho en Uruguay. Tengo muchas amistades que están en esa área y les va muy bien. No quiere decir que a un albañil no le vaya bien. Puede encontrar trabajo igual. Lo que esa persona que dice... De hecho, te comento, discúlpame que te interrumpa, yo tengo un amigo en Uruguay que es albañil y pues tiene trabajo. Y le va bien. Sí, o sea, le va bien, o sea, tiene su familia, tiene 2 niños y le va bien, o sea, trabaja, vive de su trabajo, ¿ok? Entonces, por eso, hay para todo el mundo, solamente, hay todo el mundo, pero hay cubanos que hay personas que dicen, no tienen una habilidad en específica y se van como que yo hago cualquier cosa, entonces eso sí pasan un poquito de trabajo, porque yo los conocí, de que no encuentran trabajo en un almacén para cualquier cosa, no encuentran, entonces hay que prepararse, mi gente, hay que
aparte económicamente, hay que pensar en una habilidad que sea fácil para que cuando llegue te sea más sencillo todo. Mira, dentro de mi mundo hay muchas personas y hablándole a la comunidad, ¿no? O sea, dentro del mundo del marketing, del desarrollo, del SEO, posicionamiento, redes, o sea, hay muchas personas que siempre me preguntan, amistades sobre todo, y me dicen, ¿qué tú crees que va a tener? Y yo les digo siempre, un cliente que te garantice una entrada estable, una habilidad con la cual tú puedas tener ese cliente. Fíjate, no te estoy hablando de negocio, no te estoy hablando de montar una empresa, te estoy hablando de tener una habilidad con la cual tú puedas generar ingresos. O que te sirva para conseguir trabajo. Exactamente, o que te funcione para tener trabajo. En mi caso, y te voy a contar mi experiencia, en mi caso me sucedió así. O sea, yo estuve un año entero preparándome. Espérate, o sea, no te vayas ahí, que hay preguntitas sobre eso. Estamos en el comienzo solamente, no te me adelantes. Okay. Entonces, vamos a ir un poquitico atrás. ¿A qué te dedicabas en Cuba antes de salir de Uruguay? Bueno, un año antes de salir, me dedicaba a posicionamiento web. O sea, siempre tuve buena... ¿Eres informático? Soy graduado de licenciatura en informática, o sea, soy maestro de informática. Ya, entonces, ¿qué hacías aquí? ¿Pero posicionabas web para clientes o te dedicabas tú empíricamente a hacerlo para ti? Ok, yo comencé creando web, creando un sitio web. O sea, esto me gustaba, yo me especialicé en temas de administración de empresas. De administración de empresas, no, disculpa. Administración de redes. De administración de redes. De administración de redes, y pues ahí comencé con todo el mundo de online y tal. Y en la empresa donde trabajaba, pues comencé a hacer páginas web. ¿Okay? Como algo extra, ¿no? Como negocio extra. Empecé a desarrollar páginas web. Pues de ahí, entonces conocí el SEO y empecé a estudiar todo el mundo del posicionamiento web. Y ahí conocí, pues, Anil Patel, Romo Afon, o sea, hay muchos españoles que son muy buenos en este tema de posicionamiento. Pero SEO. Pero SEO. Entonces, básicamente me dedicaba a eso. También me gusta siempre hacer muchas alianzas, o sea, conversar con las personas. Entonces hice muchas relaciones con personas que tenían agencias en Cuba y conversábamos y hablábamos. Y entonces me dedicaba en Cuba acá a eso, ¿no? A desarrollar web. Llegaste a Uruguay. ¿Te fuiste de Cuba con un plan claro de lo que querías hacer en Uruguay o empezaste a tratar de innovar, a tratar de buscar maneras y encontraste lo que estás haciendo hoy en día allá, o tú desde aquí sabías que ibas a montar una agencia en Uruguay? Mira, yo realmente me fui y sí estuve, como te decía, un año entero preparándome, y mis amistades lo saben, o sea, estudiando posicionamiento, haciendo alianzas, conversando con dueños. Aquí en Cuba. No. O sea, conversando con dueños de negocios en Cuba que tenían agencias de marketing ya un poquito más formadas que la mía, porque yo era solo. ¿Ok? Entonces, ahí, desde ahí, pues, me fui preparando para eso, ¿no? Para poder tener algo cuando llegue. ¿Pero sabías que querías hacer una agencia de marketing en Uruguay o te fuiste y...? No, yo quería hacer una agencia de marketing en Uruguay, pero yo no me fui con la idea de hacer una agencia de marketing en Uruguay. O sea, eso era un sueño que quería. Yo quería una agencia de marketing, ¿no? Pero me fui con la idea de poder, desde allá, pues, tener entonces acceso a muchas herramientas que desde acá es imposible tener acceso, porque poco se complejiza. Imposible no es, pero sí se complejiza el acceso a esas herramientas que uno necesita. Y me fui con la idea de poder tener al menos un cliente, 2 clientes que me hicieran salir adelante en Uruguay, ¿no? O sea, yo llevaba esa idea bien clara de poder tener clientes para, o sea, incluso llegué a Uruguay y comencé a hacer acciones, ¿no? Acciones que algunas fueron estériles, pero sí, o sea, o sea, la idea de tener una agencia, no. O sea, era un sueño, o sea, era algo que yo quería hacer, tener un equipo y tal, pero no. Cuando llegaste allá, ¿tuviste que trabajar en otra cosa? No sé, cuéntame ese primer tiempo. Y sí, bueno, yo trabajé en un supermercado, estoy muy agradecido con el supermercado porque me dio la oportunidad, ya te digo, cuando tú llegas sin papeles, es algo complicadito, ¿no? Y me dio la oportunidad de trabajar ahí y estoy muy contento con la dueña. ¿Cuánto tiempo trabajaste? Trabajé en el supermercado 3 días. 3 días, no pude trabajar más. Realmente, a ver, y esto no es, esto está muy trillado, nada, esto que te voy a decir está muy trillado ya, ¿no? Esto de que, no, porque, bueno, me di cuenta de que esto no era lo que quería, no, realmente, mira, realmente me senté y saqué cuenta. Y cuando saqué cuenta lo que ganaba... ¿Cuánto te pagaban en ese mercado? Te pagaba en ese momento 17,000 pesos. 17,000 pesos en dólares, llaman en dólares, en dólares, $400, algo así, ¿no?
¿Cuál es el mínimo que se necesita para vivir en Uruguay? Lo más bajo que uno puede, en donde tú vives. Willy, realmente eso es muy relativo. O sea, el mínimo tienes que va a depender de tu renta, va a depender de, o sea, ¿Con eso no puedes mantener una familia? No. Ya, No, esa es la respuesta. definitivamente no puedes mantener una familia. Vas a con una familia contra 2 personas y eso es algo de lo que Ya te puedo hablar 17 y también. 17, entonces ya suma lo que alcanza para... Exactamente. Mi esposa es una guerrera y ahora te puedo hablar del caso de mi esposa como emprendedora también, Claro. ¿no? O sea, es un ejemplo también de la comunidad cubana que salió y Tenemos que invitarla a Foca también. Hay que invitarla a Foca también. O sea, te puedo hablar de varios amigos que viven en mi pueblo, que por ejemplo uno tiene una empresa de camiones, pequeñita, pero él empezó trabajando, se compraron un primer camión, era la esposa, de Uruguaya, y el segundo camión pues pidieron un crédito, se compraron el segundo camión, y él pues, yo lo fastidio mucho porque él lo mismo es contador que es de recursos humanos, que yo le digo, ¿en qué estás ahora? Entonces, bueno, pero es una persona que... Entonces se puede emprender en Uruguay. Sí, se puede emprender en Uruguay, por supuesto que se puede emprender en Uruguay. A ver, hay preguntas que yo te hago que yo conozco, pero al final la comunidad necesita saber. Claro. Entonces, tu pregunta. ¿Sientes que Uruguay te da las facilidades que Cubano necesita para comenzar un negocio? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo soy el ejemplo. Y vuelvo y repito. No quiero pecar de que lo sé todo porque no lo sé. No, o sea, claro. yo hablo desde mi experiencia. Desde mi experiencia, sí se puede. Por supuesto que se puede. Yo lo hice. Mi mundo es digital. Ojo que mi mundo es digital. Yo me muevo en un entorno de que yo necesito una computadora y una conexión a internet. Claro. Uruguay tiene, creo que Latinoamérica, de las mejores conexiones a internet. Uf, muy bueno. Una conexión a internet muy buena. Porque yo recuerdo que yo descargaba ya gigas y gigas. Realmente muy buena. Y desde, si algo que extraño es el internet. Sí, por supuesto, sí, claro. Es que el internet es muy bueno. Realmente yo trabajo online. O sea, todo se hace online. Yo no guardo documentos en mi computadora, no guardo nada porque todo está ahí. O sea, todo está en la nube. Vamos a entrar un poquitico en temas de empresa. Llegaste a Uruguay, ¿a qué tiempo fue que abriste la empresa? ¿Cómo conseguiste tu primer cliente? Abrí mi empresa unos meses después que llegué. ¿Estamos hablando de tu empresa? ¿Eras tú solo? Sí, estamos hablando de un monotributo. Es que... Sí, pero bueno, las personas entienden cosas de eso. Vamos. Cuenta propista, o eres un TCP. Un TCP, ok. Y abrí lo de TCP, precisamente, vamos a llamarlo como es, se llama monotributo. Pero bueno, para que las personas sepan exactamente a qué nos referimos. Okay. Un monotributo es una pequeña empresa, es como decir un cuentapropista aquí en Cuba. Exactamente. Ya cuando hablamos de mi pyme, ya se llama SA, no sé. Y sí, hay diferentes nombres. Ahora te comento un poco. O sea, el tema del monotributo surge porque un amigo me comenta que esa es la forma más fácil de tú poder generar ingresos y al mismo tiempo pues tener ingresos demostrables para poder presentar presidencia, para poder tener un estatus legal en Uruguay. Yo también en el 19 abrí una agencia de marketing también en Uruguay. Exacto. ¿Con un monotributo igual? Un monotributo, pero en sociedad de hecho. La abrimos yo y mi colega porque necesitábamos Uruguay para tú legalizarte y tener tu residencia permanente, necesitabas entregar 3 recibos de pago. No sé ahora si ha cambiado o es parecido. Entonces, esos 3 recibos de pago o tenías que estar trabajando en una empresa o de alguna manera tenías que estar tributando al Estado, a BPS, que es como... Entonces, tuvimos que abrir una empresa en ese caso para hacerlo. Me imagino que fue con la misma idea que tenía. Exactamente, esa es la idea, por eso te hablo tanto y te insisto tanto en salir preparado con una habilidad que te permita pues, poder facturar y poder. Pues te insisto en el ejemplo de mi esposa, ella hizo un monotributo, sacó un monotributo de pedicura. Y realmente, pues, por ahí fue facturando y fue, en una primera instancia, pues no trabajaba en eso, pero ya tenía la documentación, o sea, un poco como que... Entonces, vamos a seguir con la parte tuya. Okay. Me dijiste que a los meses abriste tu monotributo. Ahora, ¿cómo fue que lograste generar los primeros ingresos? Y cuéntame sobre eso. Ok, lo que te comentaba del centro comercial. O sea, hasta el momento estabas viviendo de los ahorros que llevaste. Exactamente. Ya, ¿no? Sí. Entonces, llegaste, abriste tu empresa. Ahora, ese primer cliente, ¿dónde surgió? ¿Cómo fue? Ok, ese primer cliente surge primero de la habilidad. O sea, la habilidad la tienes desde Cuba. Exactamente. O sea, pero si no hubiese tenido la habilidad, pues no hubiese tenido ese cliente. ¿Okay? Ya sabes porque lo que ese cliente llega por una colaboración con otras 2 agencias cubanas. ¿Ok? Es un cliente cubano también de la comunidad cubana en Florida, en Miami. ¿Ok? Me buscan a mí por estas 2 agencias. ¿Por qué? Porque sabían que yo era especialista en posicionamiento web
Y entonces ellos querían, pues, dentro del equipo, un especialista que también pudiera darle retorno a ese cliente, o sea, que complementara el trabajo que ellos estaban haciendo. Y ahí surge el primer cliente. Ya, ese primer cliente, ¿cuánto te pagaba en ese momento? Ese primer cliente en ese momento eran alrededor de $300. Ya, $300 prácticamente lo que ganabas en el mercado. Y sí, llegó a ser lo que ganaba en el mercado el segundo mes, que creció un poquito más la facturación y llegaron a ser $500. Entonces, cuéntame, ¿cuándo pasaste de ser ese monotributo que eras tú solo haciéndolo todo, atendiendo al cliente, posicionando la web, haciendo todo el trabajo, a empezar a incorporar personal en el equipo? Mira, yo empecé a incorporar personas en el equipo estando en Cuba. Incorporé una muchacha. Pero estabas estando en Cuba ya de visita. No, estando en Cuba, yo empecé a incorporar personas porque... Ya con ese cliente, tú estabas en Uruguay y tenías a alguien que te ayudaba desde Cuba. Con ese primer cliente. Con ese primer cliente ya tenías un equipito. ¿Cuántas personas eran? Un equipito no, tenía una persona que me ayudaba. Ya una persona. Así. El equipo fue creciendo poco a poco. Ya sabes que los equipos pues van variando y tal. La primera persona que tuve, pues ahora está haciendo un máster en Alemania. Súper orgulloso de esa persona, una muchacha. No voy a decir el nombre, pues no sé si ella quiere salir acá. Claro. Pero, y después trabajaba con un muchacho que todavía actualmente trabaja conmigo. Javier se llama. El mejor CEO de Cuba, te diría yo en este momento. Sin temor a equivocarme. Estando en Cuba, creo que es de los mejores. Ok, que sigo el cuento para no desviarme. Sí. Ok, realmente la pregunta era cuándo empezó a ser empresa, ¿no? Realmente empezó a ser empresa legal por la necesidad de facturar. O sea, de una facturación legal desde el extranjero, ¿no? Porque los clientes, cuando creció la empresa, estaban en Estados Unidos y yo necesitaba que de alguna manera legalmente pues me llegara el dinero a la cuenta bancaria y tal, ¿no? Claro. Entonces, para eso un monotributo no te funciona, porque un monotributo solamente puede facturar a personas naturales, o sea, personas físicas. Y creo que en el caso mío en aquel tiempo, creo que te decía como hasta 100,000 pesos uruguayos, creo que era un monto. Si te pasabas ahí, tenías que convertirte en otra empresa. Exactamente, empiezas a hacer ya empresa unipersonal. ¿No? Entonces, yo cambio de estatus por la necesidad de facturación, o sea, de poder recibir la facturación. Más dinero sin tener problemas. Exactamente, de forma legal, porque eso es una cosa que siempre tuve presente. O sea, las cosas como son, las cosas legales, precisamente estando allí, las cosas tienen que ser legales. O sea, todo como va, todo como tiene que ser. Para mí eso siempre fue una premisa, ¿eh? Tú sabes que en Cuba muchas veces nosotros hacemos las cosas a lo loco y como que tratamos de hacer lo más legal posible todo, pero siempre se quedan huecos y uno tiene que saber de que todos los países no son iguales y que los problemas que tienes en Cuba no se parecen en nada a los problemas que puede tener el extranjero. Entonces, por eso hay que tener en cuenta todo, mi gente, de tenerlo todo lo más claro posible para que no tengas problemas y tu negocio siga creciendo. ¿Sientes que Uruguay es un país donde tú puedes decir voy a abrir mi empresa y esta empresa la va a heredar mis hijos? Y yo creo porque que en Cuba sí, yo no siento eso, ¿entiendes? En Cuba yo no, hoy por hoy tengo mis negocios, pero yo estoy consciente, 90% seguro de que mis negocios no van a durar 20 años. Y no porque yo no quiera que duren 20 años, sino por el ecosistema en que estamos, que constantemente cambia las cosas. Entonces, lo quiero saber. Tú puedes abrir tu empresa en Uruguay y por el estatus como tal, por el estado uruguayo, por cómo funcionan las cosas, tú puedes decirte que tu empresa va a ser una empresa que tus hijos van a poder trabajar en ella. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no quiero dar la sensación de facilidad, ¿no? No, sí, me refiero a ver, hazte la idea de que tú hagas las cosas bien. No me refiero a que tu empresa vaya mal por ti. Me refiero a que tu empresa tenga problemas externos que le afecten a que ella no pueda seguir. No creo. A eso me refiero. No creo. Si va mal y es por ti, ya... Sí, adivino no es nadie, pero hasta ahora en Uruguay tiene una estabilidad que a mí me encanta, la estabilidad que tiene Uruguay en cuanto a todo. O sea, el tema fiscal para mí Uruguay es muy estable. Yo no soy especialista en eso, ¿ok? Yo estoy diciendo mi experiencia, mi punto de vista, Uruguay es un país muy estable. Yo creo que sí. Entonces, ¿con qué tú crees? ¿Cuál es la mentalidad que tiene que tener ese cubano que nos está viendo a la hora de emigrar a un país como Uruguay? En este caso, malo de Uruguay, porque es lo que la experiencia tuya. Sí, claro, ¿cuál es la mentalidad que tiene que tener el cubano? Realmente la mentalidad tiene que ser de crecer. Cuando digo de crecer, no me refiero solo a dinero, me refiero al ámbito personal, o sea, de crecer, de adaptarte a esa sociedad y de crecer personalmente. Insisto en las habilidades que tienes que tener, o sea, crecer, estudiar, estar preparado para invertir en ti. ¿El inglés es importante en Uruguay? El inglés es importante en todos los lugares. El inglés es básico en todos los lugares. Ahora tú me dices, ¿necesitas un inglés para vivir en Uruguay? No. Claro. No necesitas inglés, lo que pasa es que te abre puertas
a la hora de encontrar Supuesto. el Te abre trabajo. puertas como te abre puertas tener licencia de conducción. Claro. Es algo que te abre puertas, ¿eh? O sea, sí. La empresa se llama HipSeo. Hitseo. Hip con C, importante, no con P, que la gente, yo mismo la confundía antes. Hitseo, sí. HipSeo. A ver, ¿por qué viene el nombre HipSeo? ¿De dónde sale? Bueno, Hit significa aquí en latín. Y SEO, pues realmente es lo que yo hacía. Aquí, porque estaba en Cuba. O sea, era como SEO aquí, un poco iniciando. O sea, yo no inicié el SEO en Cuba, por supuesto, pero fui de los primeros, ¿no? O sea, empecé a hacer cosas y empecé a buscar en las redes y había personas que hacían SEO y bueno, quise especializarme en eso. Entonces, un poco como trabajaba con otras agencias que les faltaba eso, pues quise ser yo el punto fuerte en eso, ¿no? Y me salió bien, te digo que me salió bien porque el primer cliente llegó por ahí. Claro. El primer cliente que no gestioné yo, que no trabajé yo, o sea, ese lead no lo trabajé yo, lo trabajaron otras agencias y por ellas, que les agradezco, pues me dieron la oportunidad a mí, pero me dieron la oportunidad por tener la habilidad de poder trabajar en SEO, Claro. saber de SEO. Ahora cuéntame un poquitico más, como tal, ¿a qué se dedica HipSeo? ¿Qué tipo de clientes trabaja? ¿Cliente promedio de qué país es? Cuéntame un poquitico sobre eso. Mira, el cliente promedio de HipSeo, tenemos clientes de varios países, de Uruguay, por supuesto, porque ya uno va conociendo personas en Uruguay, empresarios, personas emprendedoras que quieren hacer cosas y uno siempre está dispuesto a ayudar y a trabajar con ellos. Tenemos clientes en Uruguay, en México, en España, en Estados Unidos, y en Estados Unidos donde está la mayor comunidad de nosotros. O sea, normalmente ¿Es la comunidad cubana-americana o estamos hablando de americanos? Estamos hablando de la comunidad cubano-americana. Cubano-americana. Dentro de nuestra comunidad, y esto es algo de lo que yo me siento muy orgulloso por formar parte. O sea, yo no soy representativo dentro de esa comunidad, pero formo parte de ella. Yo me siento que formo parte de ella. Hay muchas personas que emprenden y que hacen las cosas bien y que necesitan ayuda digital. Porque hay muchas herramientas digitales, hay muchas cosas que se pueden hacer a la hora de organizar un negocio, una empresa, una compañía. Y que no lo saben. Y que no lo saben, no porque no sean inteligentes. No lo saben porque no es su mundo. Claro. Y entonces ahí entramos nosotros. Entonces, yo te diría que el 90% de nuestros clientes es comunidad cubana en el extranjero. Ya, puede ser en cualquier parte del mundo. Exactamente. En Cuba no tenemos clientes. Realmente no tenemos clientes en Cuba. ¿Pero porque no quieres o porque no surgió? Y realmente no hacemos, no trabajamos con el público cubano. No, o sea, no tenemos nada en contra del público cubano, pero no nos enfocamos en hacer marketing. Pero ni se hacer parece un publicidad para el público cubano. cliente. ¿Es más difícil hacer publicidad que en Cuba? Y yo creo que sí. Lo que pasa es que el mercado es bastante inestable. Hay otras formas de hacer las cosas. Y esto es un debate que siempre teníamos con los muchachos de redes, con el equipo de redes. Porque pues ellos se movían las cosas de manera diferente. Se mueven las cosas de manera diferente en el entorno digital. Y los que han trabajado en esto lo saben, que se mueve diferente. Entonces, cliente de público objetivo, comunidad cubana en el extranjero. Y cuando digo público objetivo no es porque todos sean empresarios, es porque hay muchas personas que necesitan ayuda y nosotros lo primero que hacemos con todos nuestros clientes es un asesoramiento gratuito. Siempre estamos abiertos a un asesoramiento porque vienen muchas personas y necesitan ayuda con eso. Y insisto, o sea, no es que seamos, no quiero parecer prepotente, realmente no, de que damos asesoramiento porque somos los mejores. Nos damos asesoramiento porque trabajamos hace 7 años con herramientas digitales y sabemos que hay cosas que funcionan y cosas que no. Entonces, si tú quieres emprender, es cubano, estás en la comunidad extranjera, pues intentamos darte una asesoría para que tú puedas tener un mínimo para tú decir, bueno, hay cosas que puedo utilizar y hay cosas que mejor no. Claro. Cuéntame cómo fue que esos primeros clientes uruguayos tener la oportunidad siendo un emigrante que llegó de Cuba. ¿Te fue fácil conseguir un cliente en Uruguay o la competencia en Uruguay es alta con respecto a lo que haces? Mira, no me fue fácil conseguir un cliente en Uruguay. Realmente siempre los uruguayos son personas, vamos, te insisto, los que yo conozco son personas muy amables, muy buenas, pero ¿qué pasa? Que tienen, cuando tú les hablas y tal, o sea, es como un poco, ok, yo tengo que saber quién tú eres, de dónde saliste, como todos, ¿no? Y entonces es un tanto difícil conseguir. Sí conseguí, sí tengo actualmente clientes allá. Trabajo incluso con agencias en Uruguay, algunas de manera informal, otras más formales, pero sí, porque realmente pues me dediqué a escribirles, a proponerles, a hacerle estudios y hacerle, o sea, propuestas con base, ¿no? De decirle, mira, yo hago esto en SEO,
te mando esta propuesta, detecté esto, esto y esto y esto. Esto no lo inventé yo, esto ya lo inventaron personas antes que claro. yo simplemente seguí el patrón de decir, bueno, es una buena estrategia, pues la implemento. Y sí, de una agencia de las tantas que le escribí como a 6 o 7, una agencia, pues me dijo, me interesa, te voy a pasar algo para que hagas y después vemos. Me pasó algo de desarrollo, lo hicimos, quedó bien, después me pasaron cosas de SEO y así fuimos poquito a poco creciendo. Clientes finales, pues también he tenido varios clientes finales, algunos le hemos hecho redes, algunos le hemos hecho alguna que otra aplicación para el punto de venta en el negocio. ¿Cuáles son esos puntos a que se dedica como tal la empresa? ¿Qué tipo de trabajos hace? Me dijiste SEO, sí, SEO, pero aparte de SEO... No, hacemos marketing digital. En general. En general. O sea, pero nos gusta... inicialmente hacíamos SEO, fíjate. Y nos complementábamos con otras agencias y tal. Después nos fuimos dando cuenta de que los clientes pues necesitan un trabajo más integral. ¿Ok? Y empezamos a hacer pues todo lo que tiene que ver con el entorno digital, o sea, redes, anuncios, trabajamos el SEO local, trabajamos el desarrollo web. Y desde ahí pues también nos dimos cuenta entonces que algunos clientes, casi todos esos que están en el punto de que quieren pasar de ser un pequeño negocio a ser una pequeña compañía, necesitan procesos, necesitan cosas, entonces pasamos también a organizar los procesos, crearle una estructura lógica, siempre apoyándonos en herramientas digitales, ¿ok? Wow. Una estructura lógica de venta, un seguimiento de venta, incluso la parte de organización interna a la hora de cómo enfocar todos esos leads que nos llegan, cómo trabajar con eso. Incluso tenemos un equipo de venta dedicado a cerrar ventas a nuestros clientes que se especializan con ese cliente y cierran ventas. Entonces, tratamos de cubrir desde que inician con ese asesoramiento hasta que cierran la venta, que ¿Sientes un proceso establecido. ¿Sientes que un negocio puede salir adelante sin el marketing digital a día de hoy? No, yo siento que no. De hecho, cualquier tipo de negocio. Yo siempre le digo al equipo de negocio que no tenga CRM, realmente es muy complicado. O sea, estamos hablando, explica ahora que hablaste de CRM. Okay. Explica de una manera sencilla, como si fuera para tu abuelita, ¿qué cosa es un CRM? Un CRM es una aplicación, te lo voy a explicar de forma muy sencilla, o sea, no, sin entrar en tecnicismo, ¿okay? O sea, es una aplicación online, internet, que tú puedes darle un seguimiento a los leads que te entran. Llámese lead, llámese lead a persona interesada en tu producto o servicio. Es una aplicación que te ayuda a gestionar las personas que se comunican contigo a la hora de aplicar para tu servicio, ¿no? Algo así. O cualquiera de las vías dentro de tu estructura digital, o sea, dentro de tu estructura empresarial en los medios digitales. O sea, estamos hablando de Facebook, Instagram, por ponerte ejemplos, ¿no? Sí, Facebook, claro. Instagram, sitio web, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Google My Business, estamos hablando de estas plataformas. Cuéntame de la IA. ¿Cómo tú crees que implementas la IA? Bueno, o si la implementas a día de hoy, porque la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Entonces, a mí me encanta el tema de la IA, como a todos los que trabajamos en el mundo digital. La IA hoy es un trabajador más. La IA hoy es una persona más que ayuda a los especialistas de redes, a los especialistas de SEO. ¿Y cómo la utilizo yo en particular como un trabajador más? Nosotros tenemos la IA y la utilizamos para que nos complemente ese trabajo. ¿Crees que la IA puede quitarte tu trabajo? No, yo creo que la IA... ¿Y de algún integrante de tu equipo de trabajo? ¿Que le pueda quitar el trabajo? No, yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque esa parte humana, esa parte de esto se ha hablado muchísimo en internet, pero yo soy de los del criterio de que esa parte humana, esa parte de poder conversar contigo, de poder incluso... Ya, pero ya están haciendo ya que conversan contigo o que no te das cuenta que es un humano. Y sí, tengo un amigo en Brasil que es desarrollador que, de hecho, estamos trabajando en una aplicación que hace esto, o sea, es una aplicación de procesos muy parecida a ClickUp, o sea, que lo que hace es organizarte los procesos empresariales de tu agencia y tal, y le estamos poniendo inteligencia artificial para que te ayude. Pero yo sí creo que esa ayuda desde el punto de vista humano, te voy a poner ejemplo de una agencia de viajes, un cliente que nosotros tenemos, que siempre le decimos a la persona de venta, intenta, que por cierto, la comunidad que se le vende es a la comunidad cubana, sí. O sea, esa comunidad cubana que quiere viajar y tal, y siempre se le dice, mira, háblale a las personas porque realmente necesita resolverle un problema. Y estamos hablando de un problema de empatía. Entiendo que hasta cierto punto, pero esa empatía que se genera, o sea, de poder decirte, Willy, ¿con quién tú viajas?
¿qué edad tienen tus niños? Sabes que lo mejor es esto y esto y esto. Mira, te vamos a dar esta opción. Esa cercanía humana, ese calor humano. Todavía no. Hay que seguir desarrollando. Todavía. Pero creo que un trabajador que sepa usar la IA sí puede suplantar a uno que no la sepa usar. Sí, por supuesto. ¿Entiendes? Eso sí de creo hecho, que es fundamental. a la IA nosotros le presentamos al equipo. O sea, nosotros le presentamos al cliente y le presentamos al equipo para que ella sepa con quién está hablando, para que la persona del equipo que llegue y diga, hola, soy Yadiel, la IA automáticamente sabe quién tú eres y qué haces con ese cliente. En la empresa, claro. Y entonces desde ahí empieza a hablarte como lo que tú eres. Dime, Yadiel, dime a día de hoy, cuántas personas están en el equipo Giseo. Bueno, ahora mismo en el equipo Giseo tenemos 16 personas. 16 personas. Está bien, son una pila. Y sí, los equipos son variables, hemos llegado a tener más, menos, o sea, pero va a depender mucho o sea, nosotros tenemos una primicia, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que el equipo sea como una familia. ¿Para seguir creciendo la empresa se necesita más personal o tú crees que con las personas que tienes puedes llegar mucho más lejos? Mira, yo lo que te puedo decir con respecto a eso es que para mí el equipo es fundamental. Fundamental. O sea, para mí es lo principal. ¿Hay una rotación grande en el equipo o son personas que se van manteniendo en el tiempo? Son personas que se van manteniendo en el tiempo. Eso es algo que para nosotros es muy importante, que sean personas que se van manteniendo en el tiempo. Eso no quiere decir que hayan personas que decidan hacer su propio emprendimiento. Claro. Y que yo apoyo, ¿ok? O sea, que para mí forma parte de la vida y que yo apoyo a las personas que quieran hacer eso. Hay personas que están de paso, que tú sabes que están de paso en el equipo, que están estudiando, que son buenos en una determinada... Y hay personas que entran al equipo y no se integran. Hay personas que entran al equipo y no se integran. Hay personas que... Decía Luis Aragonés, un seleccionador que tuvo España, o sea, el equipo de España de fútbol, que lo importante es que congenien los egos, no las habilidades. O sea, las habilidades es fácil de congeniar. Yo siempre, antes de contratar a alguien, primero me fijo más en la parte humana que en la habilidad que tenga. Hay personas que han llegado a mí que tienen una habilidad súper que buena en eso que yo estoy buscando y he tenido que decirle que no me sirve. Porque hay cualidades humanas que sé que al final van a rozar con el equipo. Entonces, me fijo más en prefiero una persona que tenga las cualidades que yo necesito y a lo mejor que pueda ir aprendiendo en el camino esa habilidad a una persona que sea experto en el tema y que no... Y que choque constantemente con otras personas del equipo. Es complejo, ¿no? Es complejo manejarlo. Perfecto. Pero sí, a mí me parece, a mí me parece que para mí lo importante es que el equipo esté integrado, que el equipo esté unido, que todos nos llevemos bien, porque además eso se le transmite al cliente. No, eso es fundamental. Yo siempre le digo al equipo, mira, nosotros estamos aquí para ayudar al cliente. Necesitamos que las personas que lleguen a nosotros sientan que los estamos ayudando. Esto es un negocio, ¿ok? Esto es un negocio. Pero yo necesito que las personas cuando sacan de una asesoría se den cuenta de que ustedes saben de lo que están hablando, pero que además están dispuestos a ayudar, pero que están dispuestos a ayudar realmente. ¿Ves? Claro. Eso es importante para mí. No, yo te digo que también, tú sabes que al final todos somos personas y todas las personas están trabajando por dinero principalmente. Claro. Entonces, para lograr eso en un equipo que estén, al final hay que pagar bien. Sí. Tienen que ganar bien, porque si no vienen desmotivados, si el dinero que ellos están ganando no le alcanza para mantenerse, en algún momento tienen que estar pensando en otras cosas. Entonces yo siempre predico con que si tienes un negocio que te va bien, que trates de tener a tu equipo contento y que le des oportunidades de crecimiento. No solamente de que él sepa que siempre va a ir ahí y va a ganar esto, sino que él sepa que si se esfuerza, que si implementa cosas nuevas, que si eso, puede haber maneras de que gane más dinero a futuro y que va subiendo de rango y todas esas cosas. Yo creo eso para que todo el mundo se siente integrado y al final la empresa sigue creciendo, porque al final lo que uno quiere como dueño de negocio es que tu negocio crezca. Y al final, y delegarlo, porque yo soy de los que piensa de que no podemos encargarnos de todo y que es momento en que uno como dueño tiene que encargarse de las cosas fundamentales y lo demás, todo lo que sea delegable, por lo menos yo, lo delego. Es que son etapas que tú vas, o sea, tú empiezas solo, ok, si quieres seguir creciendo, también está o sea, tú puedes crecer solo y llegar hasta un punto. Claro. Si quieres seguir creciendo, pues necesitas incorporar personas al equipo, tú no lo puedes hacer todo. Y hay ciertas y determinadas cosas que hay que delegar. Claro. Vamos a hablar un poquitico de dinero. A ver, yo sé que a nosotros los cubanos nos cuesta mucho hablar de dinero, pero este canal es para eso. Entonces, tengo que hacerte preguntas un poquitico de... A ver. Tú venga a las preguntas y yo te respondo como por eso, perfecto. Como yo pueda y quiera. Dime cuál es del tiempo que ha abierto la empresa, cuál es el mes que más facturó la empresa y si me puedes decir la cifra, mejor todavía.
el mejor mes que ha tenido la empresa de facturación. Sé que de ahí hay que sacar todos los gastos, pero bueno, facturación. ¿Cuál es el mejor mes que ha tenido la empresa? Ok, mira. La empresa es una empresa pequeña. O sea, esto es lo primero que quiero decirte. No es una empresa que está creciendo. Okay, sí, ya poco tiempo. Okay. Que ha tenido, como todas las empresas, sus altas y sus bajas. O sea, la agencia. Y esto a la agencia suena a transnacional y no funciona así. Somos un equipo, ¿ok? Somos un equipo. Ahora te voy a decir la cifra. No te estoy dando cuenta, te voy a decir la cifra ahora. Pero lo que pasa es que tengo que explicarte esto, ¿no? O sea, porque cuando tú dices agencia suena a oficina de 3 pisos y no funciona así. O sea, somos un equipo que nos complementamos bien, hacemos bien el trabajo, pero no es eso. Y tiene sus altas y sus bajas, ¿ok? Claro, todo depende de la cantidad de clientes que tengan y de dónde vengan los clientes, esas cosas, imagino. Exactamente. El mes que más ha facturado, 12, 13. 12, 13, ¿qué es? Porque 12, 13 mil dólares. Dólares. Ya, perfecto. Eso te da la medida de que es una empresa pequeña, ¿ok? O sea, pero eso no es una empresa grande. Pero está bien para que están comenzando. Exacto. Eso no es algo estable también, ¿ves? O sea, depende de muchas cosas. Hay trabajo, o sea, hay clientes que mantenemos estables, ¿ok? Todo depende del cliente que tenga, el tiempo que dure contigo y el trabajo que estés haciendo. Exacto. Por lo general, los clientes, gracias a Dios. ¿Cuál es el cliente promedio, el precio promedio, el precio promedio que se le cobra a un cliente? Bueno, depende del país. Vamos a hablar de Estados Unidos. Vamos a hablar de un cliente que nos está viendo, que es cubano-americano, que vive en Miami, que vive en Texas, en cualquier lugar de Estados Unidos y que tiene un negocio y quiere trabajar contigo. ¿Cuál es el precio promedio que se le cobra? Willy, es bastante relativo a lo que quiera el cliente. Nosotros nos sentamos con el cliente. ¿Cuál es el mínimo? Y hablamos de objetivos, ¿no? O sea, hablamos de objetivos. El mínimo para nosotros ahora mismo, el mínimo, y tenemos clientes de menos, ¿ok? Porque, o sea, uno va escalando la empresa. Depende del país también, influye. O sea, depende del país, depende de los objetivos que quiera alcanzar el cliente, depende del nivel de trabajo, depende de muchas cosas. O sea, sobre todo de los objetivos específicos que plantea el cliente y que nosotros detectemos y que al final queda todo por escrito, ¿no? Pero costo mínimo ahora mismo yo diría que entre 1.200 y 1.300 es el costo mínimo ahora mismo. Insisto en que va a depender de tus objetivos, ¿ok? Porque hablarte así, nosotros no tenemos, y ya de paso te lo comento, ¿no? O sea, no tenemos paquetes establecidos ni mucho menos. Eso no nos gusta, no trabajamos así, nos sentamos contigo, exactamente, nos sentamos contigo, te puedo decir, si tú me pides un marketing digital integral y quieres hacer varias cosas y va a requerir de nuestro trabajo y va, o sea, 1.200, 1.300, ¿ok? Ahora, eso no quiere decir que ese sea el costo, porque te diría una mentira, porque tú vienes a mí y vienes con tus objetivos, y quizás esos objetivos después de un asesoramiento o en una reunión, yo te los modifico, ¿ok? Y entonces vamos acorde a eso. Nosotros hemos tenido clientes de $100, hemos tenido clientes de $500, hemos tenido clientes de $600, hemos tenido clientes de 900, hemos tenido clientes de 3.000. Claro. Pero todo va en función del objetivo del cliente y qué tanto se va a incorporar el equipo, a qué tanto va a demandar de nosotros, el nicho en el que estén trabajando. Hay nichos que son muy complicados, que son complejos a la hora de hacer publicidad en Google, en Meta, porque son nichos. No es que sean prohibidos, pero son nichos que son, por ejemplo, te puedo hablar de algún nicho que sea así, reparación de teléfonos, seguros médicos, son nichos complicados. El nicho de la asesología y eso. Y sí, ahí normalmente no entramos. O sea, no es que tenemos nada en contra de eso, es que no hemos tenido clientes. Una vez tuvimos un cliente de un sex shop. Sí. Y hicimos SEO. No tenemos nada en contra de eso. Donde sí no entramos realmente en temas políticos, o sea, por un tema profesional intentamos que si hay que hacer algo algún día, no sé, tendremos que valorarlo, pero realmente intentamos no ver. Hasta ahora no nos hemos vinculado. Realmente nos han caído proyectos, pero han sido muy pequeñitos, o sea, es como muy discreticos, ¿no? Entonces claro, dime, habría que valorar. Tú sí, tema política, este canal no es para eso. El 90% de los cubanos todos lo ligan a la política. ¿Entiendes? Entonces, forma parte de nuestra vida. Al final, yo trato siempre de hablar sin ligarlo con la política. Entonces, es mi manera de ser. A ver, eso no quita que forme parte de la vida de Cuba. Claro, y que cada cual tenga su manera de ver las cosas, ¿entiendes? Exactamente. Eso yo lo respeto siempre. La política y la religión son algo que no se debe estar debatiendo. Exactamente. Entonces, en todo este proceso que has tenido empezando tu empresa en el extranjero, ¿has sentido que en algún momento puedas decir o hayas dicho esto es muy difícil, no lo voy a lograr o algo así? Sí, claro. ¿Has caído en alguna etapa esa donde las cosas no van bien y tú sientes que quieres tirar la toalla? Muchas veces. ¿Y cómo
te sobrepusiste a eso y cómo saliste de esa etapa? Ok, y aquí te tengo que volver a hablar de mi esposa. Es que realmente es así, o sea, sí he caído muchas veces en cosas, las cosas a veces no salen bien. Hay días que tú te levantas y parece que el sol salió nada más para ti. Exactamente. ¿Ok? Y hay días que tú te levantas y la empresa, pues la cosa no va bien, o sea, las cosas no Se te van fluyen, clientes. se te van clientes, Las cosas no. se te puede ir equipo, las cosas, pues, una estrategia que planificaste no te salió bien. Claro. Forma parte de eso, forma parte del crecimiento. Sobre todo al inicio, cuando tú llegas a otro país, pues las cosas son muy complicadas y sientes que como que te balanceas, ¿no? Después vas estabilizando y tal. Y también tienes la sensación de que nunca estás completamente estable, ¿no? Pero sí, tienes momentos así, tienes momentos de que piensas que las cosas no están yendo bien. Pero ahí entra mucho la familia también. Ese apoyo, mi esposa siempre fue un punto fundamental. Mi esposa es una guerrera y te tengo que hablar de ella porque es que es una guerrera y fue... A mí igual, así que... Exactamente, es que eso forma parte también de la experiencia de vida de cada cual. Por eso creo que tú dices, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de cuando tú llegas a Uruguay, ¿qué tienes que hacer para que te vaya bien? Complicado. Ahora, mi esposo fue un punto de apoyo para decirme, busca ese cliente, busca eso que tú quieres hacer, que tú sabes que nos va a ir bien, busca y hazlo, tómate tu tiempo, que yo me hago cargo. Eso no tiene precio. No, eso es fundamental. En mi caso es muy parecido. Yo creo que uno de los factores que me hizo que las cosas no me salieran exactamente como yo quería en mi viaje en el 2019 fue no tener mi familia al lado. Quitando que fue el peor año del mundo. Un año donde hubo una pandemia a nivel mundial. Es algo que yo nunca me imaginé. Claro. ¿Entiendes? Pero nada, son experiencias. A ti te tocó la mala realmente, porque realmente no, pero te digo el que COVID... el año fue el año donde más aprendí. Hoy por hoy he crecido tanto. Hoy por hoy estoy en YouTube gracias a eso, ¿entiendes? Yo quería hacer YouTube desde que estaba en Uruguay y no me atrevía por los complejos, penas y todas las cosas que nos suben. Y todas las experiencias que viví, todas las cosas que sentí allá son las que me hicieron hoy por hoy crecer muchísimo. Entonces, yo estoy súper agradecido. Es como tú estás aquí hoy ayudando a personas. Mira, cada persona que lo vean bien, que lo vean malo, que lo vean regular, forma parte. O sea, y tú me dijiste, vamos a podcast, y te dije, vamos a hacerlo. Y hablamos. O sea, yo doy mi experiencia. Eso no quiere decir que todo el mundo va a tener mi experiencia. Algunos la van a tener mejor, otros la van a tener peor. O sea, pero eso forma parte de la vida. Yo te doy mi experiencia. Pero así. No, es bueno que las personas sepan y tengan por lo menos una guía. Claro. Una guía para que no vayan engañados, porque hay muchas personas que te venden como que todo es fácil, como que el cubano piensa que salir de Cuba es la solución. Y sí, es la primera solución. Pero no es que tú saliste de Cuba y llegaste y triunfaste. No, pero es que eso no. Es que hay que... No funciona así. Realmente no funciona así. Hay que estar dispuesto a sacrificarse, hay que estar dispuesto a trabajar, hay que estar dispuesto a hacer cosas. Ahora, para mí, solución, vete con una habilidad. Algo de dinero. Invierte dinero, por supuesto. Tienes que tener dinero para pagar. Invierte en ti. Invierte en preparación, invierte en... Y esto está muy dicho, pero es que es una realidad. Cuando tú llegas, tú no tienes para montar un negocio, o quizás sí. Ojo, que vuelvo a hablar desde mi perspectiva, sí, ¿no? Ya, depende de la cantidad que tengas. Exactamente, yo insisto y vuelvo a hablar desde mi perspectiva. A mí me salvó tener una habilidad. Esa habilidad, pues me hizo ganarme el pan. Claro. Y a partir de ganarme el pan, pues empiezo a pensar ya de diferente. Bueno, vamos a crecer, ¿no? Y eso es algo que, bueno, voy a llegar de 0 a 100 y voy a ir de 100 a 200. Cuéntame, Yadiel, ¿qué hace Yadiel con su dinero a día de hoy? ¿Ahorras el dinero, el excedente de tu negocio, de tu empresa, lo reinviertes en tu empresa, inviertes en otros activos? No sé, cuéntame un poquitico qué hace Yadiel con su economía. Ok. A ver. ¿Qué hace Yadiel con su economía? Sí, no vale los con excedentes, okay, de beneficios de su empresa. Vamos. Te voy a hacer la gracia del chiste. Bueno, o a lo mejor te dedicas a gastarlo. Claro, a ver, vamos a hablar de qué hace Yadiel con su economía, que es muy particular de Yadiel, ¿no? Sí, claro. No con su dinero porque suena que Yadiel tiene mucho dinero, no. ¿Qué hace Yadiel con su economía? Su economía, yo soy de los que invierto en equipo. Y tengo un amigo que me dice que delego demasiado, pero me gusta invertir en el equipo, me gusta que el equipo cobre bien. Cuando inviertes en el equipo, estás invirtiendo en la empresa. Exacto. Me gusta incluso tenemos dentro del equipo, tratamos de hacer cosas para que el equipo, de alguna manera, pues, no sea solo lo que trabajamos con los clientes, sino lo que tenemos nosotros como equipo.
O sea, ¿cómo generamos dinero nosotros como equipo para nosotros? Independientemente de lo que facturamos con clientes y tal. O sea, a veces se nos ocurren cosas dentro del equipo y lo llevamos a la práctica. A veces se genera ingreso por ahí. Pero son cosas de nosotros. ¿Diversificas en algunas otras cosas? En este momento no. En este momento hay otras cosas por ahí, pero realmente hay otras cosas por ahí, pero todavía no es nada estable. Pero sí, hay otras cosas basado siempre, y esto es algo que también que se habla mucho en internet y que a veces basado siempre en el mismo público objetivo. O sea, nosotros tenemos un público objetivo muy bien definido, ¿okay? Y basado en ese público objetivo intentamos diversificar para que nos acorte ese camino, ¿no? De saber a quién le hablamos, de saber cuáles son sus intereses. Entonces, partiendo de que estamos brindando un servicio a ese público, pues entonces buscamos también ofrecerle otras cosas, ¿no? Ya, dime, si tuvieras que empezar de cero hoy, a día de hoy, en Cuba, ¿qué negocios harías? Viendo el ecosistema en que está Cuba ahora, viendo ¿por dónde te irías? Si fueras ese cubano que tiene aspiración a lo mejor de reunir un dinero para lograr hacer lo que hiciste, salir con tu familia, ¿qué negocio harías a día de hoy en Cuba? Yo soy muy digital y realmente el negocio que haría yo hoy en Cuba seguiría siendo el mismo. O sea, me preparo para trabajar desde el punto de vista digital. ¿A qué cliente atacas? Ok, ataco al mismo público objetivo. Ataco a personas que estén fuera de Cuba, porque esto es una realidad. No es lo mismo crear una página web para un cliente cubano que para un cliente extranjero. Hay clientes cubanos que te la pagan, y sí hay. Tenemos clientes cubanos que nos pagan una página web, ¿ok? Pero el público es una realidad. Hay que pensar en dólares. Y lo que cuesta una página web en España no es lo mismo que cuesta una página web en Cuba. Claro. Eso es una realidad. Dime. Y para ti que estás en Cuba, pues es mucho más fácil cobrarla más barata de lo que vale. ¿Cómo lidiarías con el tema de sin perder calidad, ¿okay? Con el tema de los apagones? Ese cliente que tienes en Estados Unidos, ¿cómo lidiarías con el tema de los apagones que son constantes, con el tema del internet que es... Yo tengo personas del equipo que trabajan en Cuba y muchos ya han logrado comprarse su plantica, su powerbank, o sea, buscan alternativas de alguna manera, ¿no? Ya. El objetivo que siempre se puede. Y sí se puede. A ver, yo no digo que no existan limitaciones, las limitaciones están y las estoy viviendo yo hoy, pero sí se puede. Sí, o sea, hay que buscar alternativas. No te puedo decir otra cosa. A ver, desde el punto de vista de... ¿Tú no buscas alternativas? Claro, siempre. Pues yo no busco alternativas. A ver, es que la vida se trata de eso. Vamos a buscar alternativas, vamos a salir adelante. ¿Quieres sentarte y quejarte? Siéntate y quéjate. Y vamos a ver hasta dónde llegas. ¿Pero qué tú quieres que te diga? O sea, el mundo funciona así. Donde quieras. Te puedes sentar. Si tú quieres llegar a Uruguay y llegas, te sientas y empiezas a quejarte. O llegas y empiezas a hacer cosas. ¿Ok? Claro. Y para la perspectiva de cada cual es distinta. Exactamente, la perspectiva de cada cual es distinta. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, aquí no hay que avance. ¿Ok? Y yo te digo... y otros están avanzando demasiado. Ok, aquí yo te digo, mi perspectiva fue, me voy y tengo cosas, y no hablo de materiales, tengo cosas, herramientas para poder trabajar, ¿ok? Para poder crear lo que yo quiero, y fui buscando otras cosas, otros temas personales, ¿ok? Pero yo sí creo que sí se puede hacer, desde el punto de vista sobre todo digital se puede hacer. Y desde otro punto de vista también, pero yo no me puedo lanzar en eso, porque realmente no soy experto. O sea, te diría una cosa que no... Yo siento que a día de hoy en Cuba siguen habiendo oportunidades. Y no hoy, sino que las oportunidades están ahí a flor de piel. Lo que nosotros los cubanos muchas veces nos cegamos con todo lo que está pasando y con todos los problemas que tenemos, y por eso no las vemos. Pero hay una frase que digo, que en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Y si buscas la historia, en los tiempos de crisis de todos los países es donde más dinero se ha hecho. Claro, un pequeño por ciento de la población. Y hoy en Cuba está sucediendo igual. Hay muchas personas que están haciendo muchísimo dinero en Cuba. El 90% no lo está haciendo y está pasando trabajo. Pero solamente hay que enfocarse, solamente hay que mirar afuera y ver los problemas que hay. Y en un país con tantos problemas como Cuba, si tú encuentras una solución, ya te llena. Entonces solamente hay que enfocarse en tratar de resolver uno de tantos problemas. Si resuelves uno de tantos problemas, ya empiezas a buscar dinero con eso. Y si tu enfoque es digital, igual. Al final tú lo que haces es lo mismo, tratar de resolverle un problema a un cliente
tanto en Cuba como en el extranjero, que tiene con respecto a su negocio Exacto. o a su vida como tal, ¿entiendes? Claro, yo te digo lo de siempre. Yo te digo, vamos a facturar en dólares. O sea, vamos a trabajar para personas que te puedan pagar en dólares. Eso no quiere decir que no trabajes con clientes cubanos. O sea, hay una problemática y tú puedes resolver hacer una página web. Ok, correcto, tú le haces la página web. ¿Ves? Está. Yo creo que me salté ese paso, ¿no? Porque yo realmente fui directo, me salté ese paso y empecé a facturar en dólares. Por necesidad. O sea, en Uruguay no te queda otra alternativa. En Uruguay facturar dólares es mucho mejor que facturar pesos uruguayos. También. Y pues Uruguay es bastante estable, pero sí, claro, facturar en dólares es facturar en dólares. Además, tiene otras consecuencias a la hora de tú declarar impuestos, el IVA y tal. En algún momento en estos 3 años que vas afuera, ¿sentiste que ya lo lograste? Como que, coño, logré lo que quería. ¿O sientes que todavía estás en ese proceso? Yo siento que sigo en ese proceso. Y siento que voy a estar en él siempre, ¿para qué te voy a engañar? O sea, es proceso de crecimiento. Además, no es el fin, es el camino. Otra frase muy trillada ya, pero es que funciona así, disfruta el camino y siempre voy a querer escalar. Yo no siento que haya hecho... A ver, quizás tú me dices, bueno, Adiel, has hecho algo, o sea, has hecho cosas. Y yo te puedo decir, Willy, yo no siento que haya hecho grandes cosas. Realmente he ido creciendo, sí, yo lo siento, tengo un equipo excelente, me siento muy orgulloso del equipo que tengo, muy orgulloso. O sea, porque es como una familia extra que he logrado hacer, no solo mi familia, sino una familia extra que he logrado hacer. Pero lograr que, o sea, pensar que logré objetivos, no, pero todavía. O sea, he logrado cosas y me siento feliz por eso. Eso que hay que tener un balance, la vida es equilibrio, ¿no? O sea, tengo un balance de decir, he logrado cosas y me siento contento por eso. Pero sentí que dije, no, llegué a un tope o no, que va. Me falta, pero yo creo que estoy en el 1%. ¿Cómo manejas? ¿Cuáles son las próximas metas que tienes tú como persona y como empresa? Si se puede saber, metas que se pueden saber. Claro, por supuesto. A ver, como persona, quiero ser mejor desde el punto de vista de esta filosofía que tenemos, que te digo que tenemos en la empresa, de poder ayudar, o sea, de poder colaborar con las personas hasta donde yo puedo colaborar. O sea, cuando me dices de empresa, pues a mí me gustaría ahora mismo ser la agencia número 1 para la comunidad cubana en el extranjero. Poder ayudar a todas esas personas. ¿Hay competencia? Ahora mismo. Sí, muchísimas, claro. Sí, hay pero muchas. Dentro de Uruguay, que se enfoque en lo mismo que tú en la comunidad cubana o... Yo creo que dentro de Uruguay hay personas que trabajan en la comunidad cubana y hay personas que incluso están ayudando mucho a la comunidad cubana, cubanos que ayudan a la comunidad cubana, que tienen gestorías, y que ayudan mucho a la comunidad cubana. ¿Tienes una idea de cuántos cubanos aproximadamente hay en Uruguay a día de hoy? ¿Esa estadística la conoces? Y no estoy muy seguro. Me parece que había una última estadística por ahí, habían como 5.000 o algo así. Creo que llegaron a ser 20. Creo que es más. 20.000, había algo por ahí, había una cifra por ahí. Ahora creo que hay más, claro. La cifra esta que te estoy hablando de 5.000 fue cuando las personas comenzaron a irse para Estados Unidos. Claro. Ahora están entrando más cubanos ahora a Uruguay de lo normal luego que han cerrado el norte. Willy, realmente no estoy informado de eso, la verdad, no sé. Asumo que sí, o sea, yo, dentro de las personas cercanas, conocidas donde yo vivo, pues sí, de vez en cuando me entero de que llegó uno, llegó el otro. ¿Sientes que el interior es mejor que el centro? No sé, compárame. Yo estuve en Uruguay viviendo en el centro, yo vivía en el mismo centro de Uruguay. Y mucha gente me hablaba del interior. Nunca tuve la oportunidad de, a no ser ir a la Punta del Este, tema turismo y eso, de conocer el interior. Pero muchas personas me hablan muy bien del interior, como que la población es distinta, que es más cercana, que es más tranquilo, que es menos peligroso. Claro, pero que a la hora de conseguir trabajo es más difícil. Habla un poquitico de esa comparación de Montevideo del centro con el interior. Mira, yo vivir en Montevideo nunca viví en Montevideo. Desde que llegué, vivo en el mismo lugar. ¿Qué lugar vives? ¿Se puede saber en qué provincia? ¿Departamento? ¿Cómo se llama? En Soriano. Yo vivo en Soriano, un departamento de Uruguay. Vivo en un pueblo que es espectacular. A mí me encanta. Incluso tengo una amiga uruguaya que me dice, ¿cómo tú le tienes tanto amor a este pueblo? Y yo le digo, sí, le tengo mucho amor, porque ¿sabes qué pasa? Que desde que llegué... ¿Se acogieron bien las personas? Sí, las personas son espectaculares. Hay de todo, como en todos los lugares, pero las personas son, como concepto general, las personas son espectaculares.
Hay mucha tranquilidad. Incluso los niños van solos a la escuela. Hay muchas cosas Pueden salir a la calle. Tú hay puedes muchas quedar cosas trabajando que en me la casa. vendieron cuando era niño, que cuando llegué allí realmente el interior de Uruguay como es muy tranquilo. A mí me gusta. Yo no A ver, he ido tú mucho, puedes estar muchas partes. trabajando, tú puedes estar trabajando en tu casa y tu niña puede ir al parque sola sin problemas y puede virar, no sé. Pero eso depende también de la edad del niño. Mi niña está muy chiquita para ir No, sola me al parque. refiero a un muchacho Sí, como aquí en Cuba que juegan solo en la calle. yo he visto a los niños que van solos a la escuela. Pero eso no quiere decir que mi niña vaya sola al parque. Ni las niñas de mi edad vayan solos al parque. O sea, normalmente van con adultos. Ok, o sea, siempre hay adultos. Sí, pero porque son pequeños. Pero de ahí ¿verdad? a que haya visto un suceso en 3 años, no he visto ninguno. Exactamente, ¿has visto algo? No he visto ninguno. Y eso no quiere decir, o sea, no quiero dar la impresión de que, Uruguay, qué tranquilo. En Uruguay no se mueve, no. Yo vivo en el interior, insisto en que vivo en el interior, y el interior es muy tranquilo. El pueblo donde yo vivo es muy tranquilo. El centro, yo no tuve una experiencia negativa nunca en el centro, pero sí en el centro es más caliente. Es mucho más caliente. Igual que en el centro de La Habana. Personas en situación de calle que sí bastante Sí. allá en Uruguay, y a día de hoy creo que ha aumentado muchísimo de 20 para acá que yo estuve allá. Entonces, pero sí escuché siempre que el interior era más tranquilo. Lo que a la hora de encontrar trabajo y eso. Sí, a la hora de encontrar trabajo es un poco más complicado, pero va a depender mucho también de la habilidad con la que tú cuentes. Yo conozco personas que aquí en Cuba vivían en el campo, son personas de campo que siempre se adaptaron al tema de las vacas, de todo, de los caballos, o sea, del tema este, y que es muy fácil para ellos encontrar trabajo en el interior, en Uruguay. Claro. Entonces, para mí es muy complicado encontrar trabajo en Uruguay, porque yo no soy de Ñapaca. No. O sea, yo En la trabajo parte en lo tuya. digital. Pero la parte digital en Uruguay es muy fácil de encontrar trabajo. Sí, en la parte digital, pero porque es digital. Yo te estoy Y tú hablando puedes trabajar de Soriano en Montevideo. perfectamente. Lo que te estoy hablando por ejemplo, no sé cómo pudiera Sí, te entiendo. Lo que hace falta es que entienda la comunidad. Exacto. Yo entiendo. Donde yo vivo es una comunidad. Es un pueblo ganadero. Es un pueblo ganadero, es un pueblo muy agrícola, es un pueblo. Entonces, hay determinadas habilidades que si tú sabes ir a vivir ahí, pues te va a garantizar un trabajo. ¿Es un pueblo caro o con Sí, respecto al centro, pero con respecto al centro es más económico? No, es bastante caro. Pero con respecto a Montevideo. Con respecto a Montevideo. ¿Pero más caro que Montevideo? Yo diría que están ahí en determinadas cosas, dependiendo. Ya, depende de lo que esté. Sí, va a depender del producto que tú quieras hacer la comparativa. Claro. ¿Cómo manejas, no sé exactamente cuántas personas te quedan aquí en Cuba, pero cómo manejas esa nostalgia con esos familiares, esos amigos que tienes aquí y que tú mismo te ves que estás prosperando, las cosas están yendo bien y todavía ellos no logran su objetivo y a lo mejor no es el momento tuyo para ayudarlos? ¿Cómo manejas esa nostalgia con ellos? Realmente con muchos siento que no es el momento mío para ayudarlos. Y con otros intento ayudarlos desde el punto de vista desde mi punto de vista, que a veces se torna un tanto complejo, porque mi punto de vista no puede ser el mismo tuyo. Y podemos tener diferencias. Yo siempre intento, desde mi punto de vista, que no es el centro del universo. ¿Okay? O sea, los entornos digitales no son el centro del universo. Hay mucha gente que genera mucho dinero, muchísimas personas, que no tienen nada que ver con lo digital. O sea, yo intento ayudar desde donde puedo, ¿no? Y, por ejemplo, las personas, amistades mías que tienen su negocio, que tienen sus cosas, intento siempre darle, sobre todo, no repetirle cosas. Detesto eso, o sea, repetir cosas que yo no he hecho o que he escuchado y que yo no he implementado, no. Pero sí, siempre intento decirle, mira, a mí esto me funcionó. En Facebook a mí esto me funcionó, en Instagram a mí esto me funcionó. Implementa lo que te puede dar resultados. Entonces trato de aportar por ahí. O mira, tal proceso de trabajo se implementó en tal empresa donde nosotros trabajamos y funcionó. Y funcionó. Claro. O sea, a ti te puede es la manera que tienes que eres muy parecido. de apoyar a esos amigos que emprenden y que tienen algo. Exactamente, es la manera. O sea, desde el punto de vista de negocio, ¿no? Claro. Dime, si tuvieras que enviarle a día de hoy un mensaje a tu yo de hace años atrás, ¿qué le dirías? Para que las cosas a lo mejor te fueran mejor o para que no hubieras cometido a lo mejor los errores que has cometido. ¿Qué le dirías a esa persona de 5 años atrás? De 5 años atrás, enfócate mejor en tus objetivos. Ten objetivos bien claritos, o sea, bien claros los objetivos que tú quieres. Que sean objetivos que se puedan cumplir. Está bien soñar, está bien. O sea, hay que ponerse metas altas, pero que no te frustren. O sea, vuelvo y te repito, la vida para mí es equilibrio.
Ponte metas altas, pero que no te frustren. Ponte objetivos que tú puedas ir cumpliendo. Ponte metas dentro de esos objetivos que tú puedas ir cumpliendo. Y prepárate para un público objetivo muy específico. En el SEO se habla mucho de nicho. Y prepárate para ese nicho, para ese público. En el negocio que tengas. Eso es lo que te va a hacer salir adelante. Vas a ser diferente, vas a poder. Insisto, por ejemplo, mi primer trabajo, como ya te comenté en esta conversación, mi primer trabajo llegó por ser especialista en algo y demostrarle a esas otras personas que tú eras bueno en eso que estabas haciendo. Vinieron a buscarme para que yo hiciera ese trabajo con ellos. Y si no hubiesen confiado en mí, no hubiesen venido. ¿Entiendes? Entonces, va por ahí. Rodéate de personas que estén, esto es otra cosa que me hubiera dicho, rodéate de personas que te aporten. Sí, pero que te aporten desde el punto de vista de negocio. Yo no soy de esos que dicen, no, porque tus amistades van a ir quedando atrás. Yo no creo en eso. Tengo amistades, te puedo decir 5 o 6 amigos que arrastro donde quiera que vaya y en la situación en la que esté. Me da igual. ¿Ok? Yo sé que tengo que hablar con ellos. Hay cosas que no puedo sentarme a hablar con ellos. Pero sí, si tú quieres hacer algo en tu negocio y tú quieres ser bueno en algo, pues rodéate de personas que te ayuden, que te aporten. Que te puedan hacer crecer. Equilibrio otra vez, equilibrio. Mis amigos de la vida no los dejo, ¿ok? Esos son mis amigos. Y hay personas que te aportan muchísimo en los negocios, que en algún momento pues, pueden llegar a ser amigos cercanos, pero te están aportando muchísimo en los negocios. Eso es importante, esa comunidad a tu alrededor. Dime, te voy a hacer una última pregunta. Y esta es para la comunidad. ¿Sí? ¿Qué consejo le puedes dar a ese cubano que nos está viendo ahora, ese emprendedor, esa persona que tiene ganas de echar para adelante, que muchos quieren salir de aquí de Cuba y no ven la forma? ¿Qué consejo puntual le podrías dar para que logren esos objetivos y vean un poquitico más allá de donde están ahora? Ok. Consejos que le pudiera dar, te pudiera hablar de estos 3 que me acabo de dar a mí mismo, a mi yo del pasado, y te pudiera decir, pero si quieres salir del país, que es una opción tan válida como quedarse, ¿ok? Las dos te quitan y te dan cosas, claro, ¿ok? Si es tu caso que quieres salir y quieres emprender fuera del país, primero intenta tener a alguien que te apoye, porque en los primeros momentos yo no te estoy hablando de apoyo de dinero, estoy hablando de apoyo que te pueda orientar, incluso esa orientación en cómo hacer la documentación, cómo hacer los papeles, cómo legalizar todo. O sea, ese apoyo es importante, en el país que estés. En cualquier país te va a ser importante. Entonces, irte para un lugar donde tengas un conocido sería una buena opción. Sí, para mí es imprescindible. Porque tú puedes llegar a otro lugar donde no haya nadie que tú conozcas y puedes salir adelante, sí. Claro. Hay muchas opciones, ¿no? Pero para mí, tú me preguntas, yo te digo, tratar de tener a alguien que te apoye y no desde el punto de vista económico, que si lo tienes económico, perfecto, pero desde este punto de vista de apoyo, de poder guiarte con papeles, con legalización, con cosas que te puedan ayudar a hacerte la vida más fácil. Lo segundo, lo que te explicaba, una habilidad, prepárate, trata de ponerte dinero tú. En el área que sea. En el área que sea. No solo en entorno digital. No, porque todo el mundo no es bueno en lo mismo. Claro. ¿Ok? En el área que sea, trata de ser bueno en algo. Si eres buen plomero, a lo mejor le enfócate. Exactamente. Si tú eres buen plomero, eres buen plomero. Y quien quita que mañana tú llegas a Montevideo y eres muy buen plomero y el trabajo no te va a faltar. Digo, que te montas una empresa de plomería. Como los conozco. Pues te repito con muchachos de la construcción. Trabajo no falta. ¿Ok? Y vas a tener mucho más a la medida de que tú demuestres que seas bueno. Claro. Exacto. Entonces, para mí es eso. O sea, tener algo de fondo es importante. Pero tener algo de fondo acompañado, o sea, algo de fondo acompañado de esa habilidad y esas ganas de hacer y de seguir preparándote y de seguir creciendo. Porque después de esa preparación, pues puede ser que tú tengas una estabilidad. Entonces después puedes pensar en equipo, después puedes pensar en empresa, después puedes... Claro. Hay etapas que hay que cubrir, ¿ves? Perfecto. Ya, dime cómo te has sentido en esta conversación. Es espectacular, mi hermano. Muy bien, espectacular. Primera vez que te hacen podcast, primera vez que participas. Primera vez en un podcast. Mi gente, voy a estar dejando aquí en la descripción todas las redes sociales de la empresa Giseo para los que quieran comunicarse. Ahí va a estar toda la información. Ya están empezando a crear contenido también, que es importante. Por supuesto, estamos abriendo una sede en Miami también. Estamos abriendo una sede en Montevideo y una sede en Miami. ¿Seguimos creciendo? Sí, seguimos creciendo.
vuelvo y lo repito, no quiero dar impresión de vos, pero sí, o sea, trato de ser lo más sincero posible y lo más franco para que la comunidad sepa que se puede hacer, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Fácil Lleva no trabajo, es, fácil no es, claro. Y siempre hay quien me dice, no es mejor montar una empresa así, claro, pero si tú tienes dinero, pues no hay problema. Yo te estoy hablando de mi punto de vista, una persona que llegó a Uruguay sin dinero, una persona que llegó a Uruguay sin nada, que ha logrado hacer algo. No todo lo que quisiera, pero sí, o sea, tener mi equipo, trabajar ya con un público objetivo bien definido, tener cosas ya, tener metas cumplidas, ¿ok? Que me gustaría facturar más, por supuesto, me gustaría facturar muchísimo más, que eso no es una facturación para tú decir, eres una empresa. No, pero no importa. Pero lo que pasa es que es una facturación que a mí, porque también hay que ver dónde estás. A mí en Uruguay sí, me funciona. Claro. A mí en Uruguay, o sea... A lo mejor estás en Miami y... Tengo una vida digna en Uruguay, o sea, claro. Me gusta, a lo mejor esa facturación en Miami no te representa absolutamente nada, claro, ¿ok? Claro. O sea, no te lo representa, pero va a depender. Cada persona, cada cubano que he mirado, pues ha encontrado una situación totalmente diferente. Qué bien, qué bien. Pues nada, Adiel, vamos a darle fin a este podcast. Mi gente, déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Cuéntenme qué otros invitados quieren que invite, qué otras personas, de qué estilo les gustaría. Y nada, hermano, tú sabes, esperemos que sigas creciendo y, Un placer, y vamos más. Un placer. Nos vemos.